Una vez escuché a un tipo decir que lo contrario de loco no es cuerdo. Lo contrario de loco es domesticado. Domesticado por el miedo, por el qué dirán, por el sueldo fijo, por la mirada de alguien que ni siquiera vive tu vida. Y esa frase me quedó dando vueltas porque casi todos en algún punto nos vemos mansos sin darnos cuenta. No porque seamos débiles, sino porque aprendimos a sobrevivir. Aprendimos a no molestar, a no arriesgar, a no desentonar, a siempre jugar seguro. Y a fuerza de no desentonar, un día te descubrís viviendo en silencio. Y si tu problema no es falta de capacidad, sino exceso de prudencia, te cuento una historia. No la escuché en un bar, no me la inventó un amigo, no está escrita para quedar bien. Es una de esas historias raras que cuando la escuchás, que de hecho no la escuché, la leí en un libro, primero te reís, pero después pensás. Porque si alguien lo contara en una película, vos dirías, nah, eso no pasa en la vida real. Pero pasó. Y lo más interesante no es el dato, sino lo que ese dato revela del carácter. Revela la clase de persona que se anima a salirse del marco cuando el marco le queda chico. ¿Qué parte de tu vida está enmarcada solo porque a otros les resulta más cómoda? A finales de los 70 y principios de los 80, Apple no era el imperio que vos conocés hoy. Era un lugar lleno de tensión, de improvisación, de noches largas con un tipo en una oficina gritándole a todo el mundo y de gente que discutía ideas con una intensidad casi personal, por no decir que se iban a agarrar a trompadas. Ahí aparece un tipo llamado Jeff Raskin. Raskin tenía una obsesión simple, casi ingenua. Quería que una computadora pudiera ser usada por cualquier persona, no solo por especialistas, sino gente como mi abuela o mi tía Betty. Quería algo accesible, amigable, cotidiano. En un mundo donde la computadora era un bicho serio y distante, él quería que fuera una herramienta humana. ¿Te suena familiar? ¿Vos también tenés una idea ingenua que nadie toma en serio todavía? ¿Que la gente opina y dice que es una locura? Ahora, Raskin no era solamente un ingenuo. Era un ingeniero sentado en una silla escribiendo documentos prolijos. Chiste. Era ingeniero, pero era también un perfil raro, de esos que parecen mezclados con partes que no combinan. Es como mi amigo el bachatero tecnológico. Tenía arte, tenía técnica, tenía humor y tenía esa clase de terquedad que incomoda. Y en algún momento de su vida profesional decidió renunciar a un cargo universitario de una forma que no entra en ningún manual. En lugar de mandar una carta formal, un telegrama o como se diga en tu país, se subió a un globo aerostático y pasó por encima de la casa de su superior para anunciar la renuncia desde el aire. Imagínate, se acerca a la casa con el globo aerostático casi como estrellándose contra la casa y gritando renuncio y la palabra que le siga en tu imaginación. Sí, escuchaste bien, desde el aire en un globo aerostático. ¿Te das cuenta de cuántas decisiones imposibles solo son imposibles porque nadie las intenta? Imagínate ahora la escena como si fuera un cuento. Una mañana común y corriente, un jardín con el césped bien cortadito, todo bien, la rutina del que cree que el mundo funciona por jerarquías y como dicen las noticias, y de golpe, una sombra que se mueve en el cielo, un globo que baja lo suficiente para que alguien escuche una voz. No hay sala de reuniones, no hay café corporativo, no hay gracias por tu tiempo, por todos tus esfuerzos en nuestra compañía. No, nada de eso. Hoy un tipo diciendo me voy. Lo que quieras ponerle, con una creatividad que roza lo absurdo.
Y lo absurdo a veces es la única forma de romper un hechizo. Porque la gente domesticada vive hechizada por la formalidad. ¿Cuál es tu hechizo que te tiene quieto, aunque por dentro te estés muriendo de ganas? Ahora, pasemos al otro personaje de esta historia, Burrell Smith, muy importante también en los inicios de Apple y lo que fue la Macintosh, lo que ahora al día de hoy conocemos como la Mac, y de ahí también que vino el iPhone y toda la tecnología que al día de hoy es tan conocida de la empresa Apple. Burrell Smith. Si Ruskin era la mente que empujaba una idea hacia adelante, Smith era el tipo que se quedaba con lo concreto, el que agarraba un sueño y lo bajaba a circuitos, a placas, a memorias, a decisiones físicas, algo tangible. El que convertía sería bueno si en acá está, funciona. Ese tipo de persona vale oro porque el mundo está lleno de opinadores, de comentadores, haters y lleno de teóricos que no le dan me gusta al video y además no dejan en los comentarios qué tipo de soñadores son, porque los que construyen son pocos. ¿Vos sos de los que sueñan o de los que sueñan y construyen aunque nadie mire? Y como siempre, en los equipos que hacen historia, siempre hay fricción y diferencia con las ideas, porque la fricción es el precio de la ambición. Y si vos querés algo grande, te aviso algo incómodo. No vas a poder caerle bien a todos. No vas a poder explicar todo. No vas a poder pedir permiso. Y sobre todo, no vas a poder ser normal, según la definición de los que se conforman y creen que lo establecido fue hecho por gente normal. ¿Estás dispuesto a pagar el precio social de tu propio crecimiento? Hay gente que escucha esta historia y se queda con lo superficial, se queda con el globo, se queda con el dato raro, que de hecho, por si las dudas, no recomiendo que hagan eso en sus casas o en sus ciudades o con sus jefes, por favor. Si lo hacen, ustedes son responsables por sus actos. No te quedes con el dato raro y qué excéntrico fue este tipo, cómo va a hacer eso con un globo aerostático. Pero lo importante no es el globo en sí, es lo que el globo simboliza. Simboliza independencia, simboliza falta de miedo, simboliza tomar acción, simboliza la decisión de no vivir de rodillas ante un protocolo, sino crear tu propio protocolo. Simboliza algo más simple y más duro. Yo no negocio mi vida para encajar. ¿Qué parte de vos está pidiendo aire y vos la seguís dejando encerrada, ahogándose? Ahora, cuidado con una confusión. Locura útil no significa destruirte o autodestruirte o boicotearte o autoboicotearte. Ni siquiera significa convertir el sufrimiento en una identidad. Hay personas que atraviesan problemas reales y eso se trata con seriedad, con apoyo, con responsabilidad. Lo que acá estamos rescatando de esta historia no es el dolor, es el coraje creativo. Es la valentía, la falta de miedo de salirse de la fila cuando la fila va hacia un lugar donde vos no querés terminar. Y si ser responsable no fuera obedecer, sino elegir con más claridad. Te lo digo de otra manera, como si fuera una caminata. Vos vas por una calle y ves dos puertas. La puerta A dice seguridad. Y la puerta B, por el otro lado, dice posibilidad. La puerta A tiene luz blanca, tiene reglas claras, tiene horarios, tiene garantías. Mientras que la puerta B tiene una luz rara, es un poquito tenue, no se ve bien, nadie te asegura nada y vos sabes algo que te asusta. La puerta B podría cambiarte la vida, pero también podría salir muy mal. ¿En cuál de las dos puertas estás viviendo hace mucho tiempo? La mayoría elige la puerta A. Nadie los va a juzgar, no los culpo. Porque la puerta A te protege del juicio ajeno, te protege del fracaso público,
de la humillación, te protege de la incomodidad de ser principiante, te protege de esa sensación de vértigo cuando no sabes qué va a pasar, pero también te roba algo lento, casi invisible, te roba la identidad. ¿Qué estás ganando con tu seguridad? ¿Y qué estás perdiendo sin darte cuenta? ¿Vas a ser de esas personas que llegando al final de su vida se siente arrepentido por todas las cosas que no hizo y no probó a hacer? Los equipos que inventan cosas grandes suelen nacer de una mezcla peligrosa. Una persona que imagina, otra que ejecuta, otra que empuja, otra que ordena. O quizás una que intenta hacer todo solo. Difícil. Siempre mejor en equipo, ¿no? Y en el medio, discusiones, choques, egos, decisiones que no se pueden deshacer. Eso es crear. Crear no es inspiración, crear es conflicto con dirección. Crecemos a través del conflicto. Crear es soportar días donde parece que sos un fraude, pero igual seguís. Crear es elegir un rumbo y bancarte que te digan no. ¿Tenés la tolerancia emocional para sostener tu sueño cuando se vuelve incómodo y no dejan de aparecer nos? Hay un momento casi siempre donde te acercás al borde. No al borde del peligro físico, no al borde del abismo, o quizás sí, sino al borde interno. Ese borde donde te dice tu mente, volvé, no hagas papelones, no sigas fracasando así. Ese borde donde te acordás todas las veces que te criticaron, todos los conflictos que estás viviendo. Ese borde donde sentís que estás solo, aunque tengas gente alrededor. Ese borde donde lo fácil es volver atrás y lo difícil es quedarte. Y ahí aparece la pregunta que separa vidas comunes de vidas propias. ¿Acaso vas a negociar tu destino para evitar la incomodidad de unos días? Una locura útil de la vida real puede ser ofrecer tu servicio a un precio que te dé orgullo en vez de venderte barato por miedo. Puede ser cortar una relación laboral tóxica aunque te pague. Puede ser volver a entrenar aunque no tengas ganas porque querés recuperar tu cuerpo. Puede ser aprender una habilidad nueva aunque te sientas lento. Puede ser decir no puedo sin explicar toda tu historia. Si nadie te juzgara por un mes, ¿qué decisión tomarías hoy? ¿Sabes qué pasa con la gente que crea cosas increíbles? No es que no tenga miedo, es que tiene un motivo más grande que el miedo, y ese motivo se construye, no se espera. Se construye con pequeñas pruebas de lealtad a vos mismo, una promesa que cumplís, un compromiso que no abandonás, una semana donde haces lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Tu palabra vale algo para vos o solo cuando te conviene? Te propongo un ritual, algo simple que podemos hacer, pero muy poderoso. Elegí una locura útil por una semana, una sola. Tiene que poder dar vergüenza, un poquito al menos. Tiene que dar miedo, otro poco. Tiene que moverte hacia adelante, aunque sea un solo paso. Y después registra el resultado, no con drama, con mucha frialdad. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué ajustarías? Y si el progreso fuera un sistema, no un estado de ánimo, porque acá está la trampa final. Mucha gente espera sentirse segura para actuar, y la seguridad no llega primero. La seguridad llega después. Primero está el estado mental. Llega cuando acumulás evidencia de que vos podés sostenerte. Llega cuando tu mente ya no puede mentirte con no soy capaz, porque vos estás convencido que sos capaz. Llega cuando te convertís despacio en alguien confiable para vos mismo o misma. Y eso no es poesía, es práctica. ¿Qué evidencia vas a demostrar esta semana para demostrarte que sí podés? La historia del globo no es para ser copiada, es para que vos copies la libertad. La historia del creador y del constructor no es para que idealices a personas, es para que entiendas que los proyectos grandes
piden decisiones raras. A veces la gente rara crea cosas increíbles y otras veces vos no estás loco, solo estás cansado de vivir una vida que no elegiste. Si estás en ese punto, no te pido que grites, te pido que te muevas, un paso, uno a la vez, uno solo. ¿Cuál es ese primer paso que podrías dar hoy? Aunque sea pequeño, pero que sea un paso que valga la pena. Si te gustó este video, deja un me gusta y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. Y contame, ¿cuál es tu locura útil de esta semana? Escribile en comentarios, aunque sea una frase, porque voy a leerte y de ahí es posible que salgan próximos videos. Y bueno, para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. No es marketing ni autoayuda con frases lindas, es simplemente un texto para pensar y ordenar la cabeza cuando la vida se pone pesada. Si te interesa, deje el link en la descripción del video, así que podés revisarlo y darme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video.